viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que pasa tiene un trasfondo espiritual, ¿verdad? Usted ve noticias, aún de cosas políticas, y todo ve un trasfondo espiritual. Ahorita hay unas personas que han tenido tropiezos políticos. Pensaban hacer algo, pero hay un ser supremo que no los dejó, porque hubo una iglesia que clama, que suplica. Y lo mismo que estamos haciendo, que vimos en la palabra, va a suceder siempre mientras estemos en esta tierra. Nos da la oportunidad Dios de invocar su presencia, de invocar su reino y de orar, y Él viene para el que tiene fe, para el que se dispone. Y para disponerse para Dios hay que tener fe, porque sin fe, como dice, es imposible agradar a Dios. Amén. Por un lado, y por otro lado, si no tenemos la palabra de Dios, la fe decae, se seca, desaparece. Qué bueno que usted venga a los ayunos, ministramos, oramos, guerreamos, pero también tenemos un tiempo de la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, y le pido un gran favor, no caigamos en una trampa mental, porque es un versículo muy conocido. Entonces la trampa mental, cuando puede ser, yo ya lo conozco, yo ya lo sé cuál es, y no debe ser así, ¿verdad? Porque Dios puede añadir cualquier cantidad de mensajes en un mismo versículo. Mateo capítulo 12, estamos en una temática del reino. ¿Se acuerdan hace 8 días? ¿Me recuerdan el título de la enseñanza? El jueves hace 8 días. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mateo. Llamados para participar en el Evangelio del reino de Dios, por supuesto. Y recordábamos que el reino de Dios trae un evangelio. ¿Qué es el evangelio? Unas buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de restauración, buenas nuevas de cambio, porque a veces anhelamos el cambio en nosotros mismos o en otras personas que amamos, y eso es en el evangelio, en el reino, en el evangelio del reino. Mateo capítulo 12, versículo 28. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Santo Espíritu de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Como estamos hablando del reino de Dios, como estamos hablando del evangelio del reino de Dios, este versículo es muy propicio, Mateo 12, 28, porque tiene unos elementos poderosos que nos hacen entender la importancia del reino de Dios en la tierra, entre la humanidad y en nosotros y en nuestra casa. Mire, hay cosas, o yo digo todas las cosas buenas que le pasan a usted es gracias al reino de Dios. Amén. Otros no aceptan eso, nosotros sí. Amén. Es gracias a Dios. Y aún muchas de las cosas malas es por culpa de que el reino de las tinieblas ha avanzado. Amén. Entonces este versículo dice, pero si yo, está hablando el Señor Jesucristo, ese yo es el Señor Jesús. Eso nos llama la atención de que ya es algo poderoso este mensaje. Esta frase es poderosa, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, es otro elemento. ¿La presencia de quién? Del Espíritu de Dios. Echo fuera los demonios. ¿La presencia de qué? Del reino de las tinieblas. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
El reino de Dios llegó a su casa, por eso usted está aquí. A través del Evangelio. Bendito sea el Señor. Por la persona que nos predicó el Evangelio. Por las personas que nos enseñaron quién es Jesús de Nazaret. El reino ha llegado a su casa. No lo deje ir. No lo deje salir. No lo deje menguar. Por eso necesitamos orar, ayunar, colocar las alabanzas, cantarlas. Estar confesando que tenemos un Dios, el único Dios santo, verdadero y eterno. Reprender al diablo, negarnos para Dios. Mire, no pecar. Ninguna clase de pecado, ni grande ni pequeño. Porque ese pecado hace que el reino de Dios no se manifieste como debe ser. Por eso muchas veces en las palabras del reino viene a que las vidas se pongan como en orden. Arrepentidos y convertidos. ¿Sabe? Yo les decía algo a ustedes, no es una repetición de la repetidera. En muchas consejerías se llega siempre al mismo punto. El conflicto en los pensamientos tan terribles de la persona. Cuando ya ellos abren el corazón y empiezan a hablar con el consejero, dicen, no, es que yo pienso en esto, en esto, en esto, y uno detecta, tiene cantidad de pensamientos. La mayoría no son buenos. Pensamientos de derrota, pensamientos de desánimo, pensamientos de tristeza, pensamientos de confusión, de debilidad, lo que usted se imagine. Y siempre se llega también al mismo punto, al llamado del Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos. Porque arrepentidos viene de transformar la mente, ¿verdad? Eso es el arrepentimiento. Y convertidos es ni más ni menos que cambiar la vida con hechos, con realidades, o sea, dejando de hacer lo malo. Llamados a participar del Evangelio del Reino. Hoy se necesitan muchísimas partes para cristianos y no cristianos. ¿Por qué le digo que para cristianos y no cristianos? Hace poco hicimos un viaje misionero y mucha gente hermosa se reconcilió con el Señor. Mucha gente hermosa entendió que no le conviene ni a ellos ni a su familia estar apartados del Señor. Y eso es en este último tiempo. Usted va a ver mucha gente que cuando se llame le van a decir, yo fui, yo era, yo estaba, etc. Pero el Señor a través suyo le va a decir, no, no era, yo estaba, vuelva a mis caminos. ¿Qué vemos aquí? Un elemento maravilloso. El Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo de Dios tiene que ver con el reino de Dios. Pero vamos a ver otras cosas importantes. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Dele la gloria a Dios mientras busca la palabra del Señor. Yo siempre recordaré esto. Ustedes saben que casi me muero que fue tremendo eso. ¿Cuántos días en cuidado intensivo? 15 días en cuidado intensivo. Que parecía una fantasía eso. Yo pensaba que estaba soñando. Y en el sueño veía a mi esposa. Yo estaba convencido. 9 días en cuidado intensivo. Y de los cuales 5 fueron muy críticos, 5. Yo pensaba que estaba soñando. Y en el primer sueño la parte era la oscuridad terrible, la muerte. Y me acuerdo que me querían hacer entrar a unas puertas y yo no quería. Y doy gracias a Dios por no dejarme entrar por esas puertas. Porque si hubiera pasado por esa puerta no volvía. La primera parte del sueño fue oscuridad. Aunque había cosas aparentemente muy bien arregladas, muy bien hechas, pero era oscuridad. Eso no me gustaba. La segunda parte de lo que yo creí que era sueño era luz. Seguro ya se había dado la orden de la vida. Y estaba en una ciudad hermosa, pero yo decía, esta me chía. Y la recorría y alababa, y también con mi esposa, y le decían, esto tan bonito, ¿dónde es? Cuando estoy en eso siento que me bajan. Abro los ojos por primera vez conmigo.
Yo pensé que me iba a despertar en mi cama, porque cuando usted sueña, normalmente ¿dónde se despierta? En su cama. Y si tiene su esposo o su esposa, comparte el mismo sueño. Uy, anoche me soñé esto, o vea esto. Y eso era lo que yo pensaba. Cuando yo abro los ojos, veo esas camillas, los botoncitos, yo sé que usted las conoce, suba, baja. Y comienzo a oír voces que me dicen, sáquenle la sonda nasogástrica, sáquenle la sonda, ¿cómo se llama la otra? Vesical. Aquí tengo todavía una cicatriz de una catéter que me pusieron directamente a la yugular. ¿Cómo sería lo delicado que tenía que poner medicina directamente para que el cuerpo? Y cuando yo abro los ojos, en vez de tener a mi esposa de lado para decirle, mira que me soñé esto o aquello otro, ella la veo encima y yo así acostado y digo, ¿dónde estoy? Porque yo pensaba que estaba. Y ella me dice, tuviste una crisis, estás en la clínica de la Sabana. Bueno, sin propaganda, dice la pastora. Escucha algo tremendo. Hubo un decreto de muerte, porque la doctora hablaba lo que ella creía que era. Dijo, 24 horas máximo. Sí, es eso. Pero mi esposa va, le pide a Dios una palabra. Y el Señor le daba una palabra de la Biblia. Que el Señor se subía al barco en medio de la tormenta y de la tormenta pasaría. Amén. Y los discípulos pasarían al otro lado. Amén. Y ella se agarra de esa palabra diciendo, es lo que Dios. Por eso quiero llegar a este punto, porque la fe tiene que ir con la palabra de Dios, si no decae, si no se seca, si no se apaga. Y quiero llegar a este punto porque todos sus triunfos, sus éxitos, sus respuestas es de acuerdo al poder que hay en su fe. Por eso no puede dejar de caer su fe. Por eso tenemos que congregarnos, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que ayunar, por eso tenemos que sacar en la casa, en su casa, tiempos para la palabra de Dios, tiempos para oír las alabanzas. Así sea en su radio o en su equipo de sonido o en su computador, pero tiene que oír las alabanzas. Una palabra se agarró ella. Y yo pienso que cuando el sueño, la experiencia, ¿no? El sueño es cambiado de esa oscuridad tan tremenda, las puertas son muy espirituales, ¿sabía eso? Yo estoy a la puerta y llamo. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y eran a meterle por una puerta y yo no quería meterle. ¿Saben qué estaba pasando, que creo yo? Que estaba la lucha entre la muerte y la vida, allá conmigo. Pero estaba la lucha entre las tinieblas y la palabra de Dios y la oración que hacía mi esposa, y por supuesto muchos de ustedes, y los bendigo y le doy gracias a Dios por eso, porque no prevaleció la muerte. Eso que fue un mover del reino, con lo que se mueve el reino, con la presencia de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo, con la fe del pueblo y con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y estamos llamados al evangelio del reino. Mire, yo creo que uno de los versículos que más conocemos es este. Yo creo que uno de los que más sabemos es este. Mire que ustedes vinieron, Dios las bendiga, y he sentido una presencia tremenda del recuerdo de la pastora Pepita. ¿Cuántos la conocieron? Amén. Tremenda mujer, ¿verdad? Una que sembró aquí la semilla del evangelio en esta ciudad. Y no ha sido en vano. Me acordé por esta palabra porque creo que en algún lado ya lo tenía. Entonces, hermanos, esta palabra la conocemos. Buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo conocemos, pero la pregunta es, ¿lo ponemos en obra? Porque ha llegado el tiempo, amados y amadas de Cristo, en que esto sea manifiesto por causa del reino. ¿Por qué? Porque es que el reino le trae a usted medicina, le trae sanidad, le trae curación, le trae respuesta, le abre puertas. El reino hace huir a las tinieblas, lo acabamos de leer. No puede prevalecer el reino de las tinieblas donde está el reino de Dios. La muerte, el suicidio. Esta semana tuvimos una noticia impactante aquí en Chía, ¿verdad? Yo le decía a una persona, a un familiar mío, me decía en estos días, Chía tristemente es ciudad de suicidios. Y él me abría los ojos. Y lo que pasa es que no se publica. Tampoco usted, y entonces yo le contaba, le dije, alguna vez hicimos una visita a un lugar, a un almuerzo muy especial, pero sentíamos algo en esa cuadra, hasta que yo pregunté a la hermana, ¿de qué es? ¿Por qué siento yo? Y ella me dice, en esta manzana, en tal casa, así, se ahorcó un señor. Un día sentí algo tremendo y dije, ¿qué hay? Yo no sabía mejor, pero la señora o el señor, no me acuerdo, de una fama, dijo, del mismo cuchillo que tenía en la fama lo cogió y se cortó las arterias. En estos días fue un joven que lo fue llevando las tinieblas poco a poco. Yo le decía en esa época, en estos días alguien me decía, lo primero que el diablo quiere es la ansiedad. Por eso la palabra dice, y echa toda tu ansiedad sobre él, pues él cuidará de ti. Porque la ansiedad es porque como el diablo quiere hacer parecer que no hay cuidado para el pueblo de Dios. Y sí lo hay. Después de la ansiedad, cuando no se ve una respuesta, puede venir la depresión. Y yo me acuerdo que en geografía aprendíamos que la depresión es el valle más profundo. Entonces en depresión está una persona en lo más profundo, allá abajo, se siente en lo más abajo, lo más derrotado, en lo que no vale para nada. Yo cuando está ahí en la depresión, el diablo quiere decirle a la persona o al joven o a la mujer, quítate la vida, no vale la pena vivir. Y mucha gente desafortunadamente sucumbe a eso. Cuando llega el reino de Dios y su justicia, a mucha de esa gente que está allá en la depresión, Dios les habla, Dios les aparece, Dios les toca como tocó a Daniel, Dios los levanta y Dios les dice, no temas, sal de eso. Por eso es tan importante que usted y yo atendamos el llamado de Dios al evangelio del reino, porque el reino ya no va a ser solo para su casa. Mucha gente necesita conocer los principios del reino de Dios en su familia. Tengan o no tengan dinero. Porque a veces pensamos que es el pobre el que necesita el reino de Dios. A veces pensamos que es el que es más necesitado económicamente. Y resulta que hay mucha gente con dinero, con carros, con joyas, y son los primeros que más necesitan el reino de Dios y su justicia. Por eso hay que anunciarlo a los que sean, sin temor. No va a pasar nada malo. Aquí en este versículo dice que hay una búsqueda, y una búsqueda primaria. Porque yo no sé si usted es consciente de que los seres humanos vivimos buscando toda la vida cosas, ¿verdad? Desde niños y aprendiendo. Mire, yo veía imágenes de los niños, y cuando tienen ya cierta edad les ponen juguetes y ellos se mueven, gatean o caminan y van buscando lo que a ellos les gusta, o las niñas. Cuando entramos a estudiar nos gusta buscar cosas. ¿Qué será esto? Cuando ya somos más adultos queremos buscar una persona que tal vez nos complemente en nuestra vida. Queremos buscar un techo. Queremos buscar una mejoría económica. O sea, el hombre está hecho para buscar, el ser humano.
Pero aquí el Señor nos da una indicación, dice, busca primariamente el reino de Dios. Tal vez tú no vas a dejar de buscar cosas y eso está bien, porque hablábamos que si Dios te abre la puerta de bendición para una empresa o para un negocio, tú no la vas a botar. Amén. Porque tú dices, eso estaba buscando. Es muy bonito cuando alguien arranca un negocio de cero, que es duro, ¿verdad? Y después de pasar los días uno pregunta cómo es, ya está despegando, ya hay movimiento, ya hay clientela. Eso es progreso, ¿cierto? Y usted y yo lo buscamos, el progreso hay que buscarlo. Por eso el Señor dice aquí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no solamente la búsqueda del reino de Dios, porque acuérdense ustedes que hay gente que busca el reino de Dios únicamente para respuestas personales. Y no debe ser así. El reino de Dios hay que buscarlo con su justicia. ¿Cuáles son la justicia del reino de Dios? Sus mandamientos, sus exigencias, las condiciones que nos pide. Porque el reino de Dios nos pide condiciones. ¿Se acuerdan que el Señor habló, que puso un ejemplo de unas bodas? Que el que no estuviera vestido adecuadamente lo sacaran. ¿Sí se acuerdan de una parábola de esas? Y ya no es en lo físico, pero sí en lo espiritual. Al reino, esa fiesta de boda del reino, entra el que se viste como el Señor manda. Y por eso el apóstol Pablo dice, revestidos de Cristo Jesús. Amén. Dice también aquí, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, no me pregunte cómo, porque supuestamente ya conocemos esto, pero donde quiera que podemos ir, usted ve cristianos que han invertido el orden. Y la búsqueda de Dios es por la añadidura y no por la justicia del reino. El reino traerá una justicia maravillosa, que es la vida eterna. Otra vez con las puertas. Yo les he contado esto, lo vuelvo a contar. En esa experiencia tremenda, yo no podía pasar de una puerta, no debía, porque yo sabía que si pasaba de esa puerta, ya no me podía volver. O sea que en ese momento, tal vez hubiera detenido el corazón, tal vez me hubiera dejado de respirar. Y en esa visión vi un domo grande, con una reja muy grande, así en forma de domo, y por encima se veía la hierba, el paraíso. ¿Y yo esto qué es? Y mucha gente orando, mucha gente suplicando, arrodillada, y el Señor me recordaba en ese momento, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará a mi reino. Y entonces yo me afané, fue cuando le dije, yo soy tu siervo, y el Señor me dijo, siervo de Jesús de Nazaret, y se detuvo ese descenso, y empecé a subir, y Él me permitió entrar otra vez. Y si usted me pregunta, ¿por qué puede ser así que haya tanta gente que esté? Porque a lo mejor invirtieron el orden, buscaron el reino de Dios, no para la justicia, para la vida eterna, sino para la añadidura. Y nosotros no somos iglesia de esas, hermanos. Tenemos que ser una iglesia que guarda, ¿qué? El orden de Dios. Dígale a la persona que tiene la sonríe, dígale, tenemos que ser una iglesia que guarda el orden de Dios. Sí, porque usted ha visto que mucha gente hace ahora lo que quiere y así no es. Hay parámetros de la palabra de Dios para todo. Amén. Vamos a seguir viendo Romanos 14. Epístola a los Romanos, capítulo 14. Y le damos la gloria a Dios. Y lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dice así es. Porque el reino de Dios, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Allá en Roma
se había levantado un conflicto, que si debían comer esto, que si debían comer aquello otro, que si se debía prohibir esto, que si no se debía prohibir esto. Pablo, en un versículo anterior, en el 15, en el 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Qué tremendo ponerse en el papel de juez, ¿no? Cuando Dios no nos ha puesto en el papel de juez. Sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. O sea, en la medida que usted lo pueda hacer, hágalo. Todo el tiempo. En vez de juzgar por qué anda así, por qué anda así, esta no sé qué. Más bien usted dice, no voy a hacer tropiezo para eso. Amén, que yo no sea tropiezo. Más bien le voy a animar a que busque a Dios, más bien lo va a animar a que siga a Dios, que Dios hará la obra. Dice, yo sé y confío en el Señor, versículo en el Señor Jesús 14, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, se pone triste, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y yo quiero tomar esto. ¿Sabe por qué? Quiero que atendamos el llamado del reino, del evangelio del reino, porque mucha gente que andaba con Cristo se va a perder. Aquí lo dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero yo le añadiría, no solamente por la comida, por tu negocio o por tus cosas, no, que eso nunca se convierta que algo termine perdiéndose. ¿Amén? Yo oigo de cosas terribles, de gente que salió muy maltratada, muy adolorida, porque otro no tuvo amor, le valió más la comida, le valió más las propiedades, le valió más otras cosas. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? Vuelve y juega que el reino de Dios es muy importante, el nexo con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, escucha algo aquí muy importante. Hoy en día se predica mucho de la importancia de lo material, de lo económico, de lo que satisface. Porque si usted analiza conmigo, comida y bebida es lo que satisface el cuerpo. ¿Es así o no es así? Eso significa. Pero el apóstol aquí dice, no. El reino de Dios no está para solamente predicar o buscar lo que satisface el cuerpo o la humanidad. El reino de Dios está para alcanzar una justicia en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es esa justicia en el Espíritu Santo? Que el día que Dios te diga a ti o me diga a mí hasta aquí, tú veas el cielo de Dios. Digas, valió la pena luchar, valió la pena esperar, valió la pena permanecer, valió la pena congregarme, valió la pena seguir adelante en Cristo Jesús. Ahora estoy aquí. El reino de Dios es justicia, es respuesta, porque justicia también es respuesta. Por eso muchos salmos dicen, Dios os hará justicia, o sea, mandará. Y cuando usted entiende que es en el Espíritu Santo, qué lindo, que no es en lo material como estamos viendo, sino que tú digas, mira, mi hijo se arrepintió, se convirtió. Mira, mi hija se arrepintió, se convirtió. Amén. Eso es justicia que trae ¿quién? El reino de Dios. Pero dice aquí también paz. Solo la pastora la recibió, pero vuelvo a decir paz. No cualquier paz. Usted sabe cómo se habla de paz en este mundo. Paz entre las naciones, paz política, paz filosófica, paz económica, pero hay una paz que es incomparable. ¿Qué es la paz que trae qué? El reino de Dios, Cristo.
No hay dinero capaz de comprar esa paz. Además, es gratuita y no es gratuita. ¿Por qué no es gratuita? Porque Dios nos pone a que paguemos el precio para que el reino de Dios esté en nuestra casa, esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón, esté en nuestra vida permanentemente, para no alejar el reino de Dios de nuestra casa. Si algo usted y yo queremos es paz. ¿Sabe? Traigo a memoria un pastor nuestro que decía él que cuando él llegaba de las borracheras a las 4:30 o 5 de la mañana, los papás se levantaban de orar toda la noche de rodillas por él. Pero ellos creían que algún día el reino de Dios le iba a dar paz respecto a ese hijo. Amén. Porque ellos sabían que donde ese hijo siguiera así, se condenaba. Porque si lo sorprendía la muerte, en medio de borracheras, en medio de orgías, en medio de consumo de drogas, muy difícilmente se iba a salvar. Ellos ¿qué seguían haciendo? Buscando el reino de Dios y su justicia y esa paz. Lo que no sabemos es cómo Dios actúa, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios actúa, pero la mayoría de veces no sabemos cómo lo hace. Entonces el hijo va desafiante, porque para él era el reino de las tinieblas, que maneja la intimidación, la violencia, la muerte, la destrucción, el pecado, el egoísmo. Se va a un barrio terrible de Bogotá en una camioneta ostentosa. No sé el objetivo, porque era adquirir alucinógenos. Entonces van a robar la camioneta y él se baja de él, el hijo de los pastores. Entonces estos hombres armados y le dicen: lo que es con él es conmigo. Y el tipo lo hace y ¡pum! Le dio un disparo. Le dijo: pues reciba ese disparo porque ahí lo vamos a matar. A otro muchacho lo hirieron y murió. Pero los papás en esa misma noche estaban en una vigilia, toda la noche orando, moviendo el reino, y se salvó. Hoy en día es un siervo de Dios. Mire lo que hizo Dios. Y es un tremendo siervo de Dios. Entonces, Dios le regaló una esposa maravillosa y unos hijos maravillosos. Cuando yo veía a esos abuelos pastores abrazando a esos hijos, a esa nuera y sonriendo, entendía que esa fue la paz que les trajo el reino de Dios a esa pareja de papás respecto a ese hijo. Lo único fue que Dios lo hizo así, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que hagas o dejes de hacer? Y si usted no cree, yo le invito a que se ponga de pie por un instante y diga: Señor, yo sobre este asunto voy a tener paz, porque tú te moverás sobre esta cirugía. Voy a tener la paz que viene del reino de Dios. Sobre mi hijo voy a tener paz, porque viene ese cambio que viene del reino de Dios. Voy a recibir esa paz que viene del reino de Dios. Esa paz que no viene de los hombres. Esa paz que no viene de las personas, de las filosofías. Esa paz que viene del reino de Dios. ¿Usted lo cree? Tomen asiento, ya voy a ir terminando, no se apaguen. Porque hay una parte final y no la podemos obviar. Ya vimos la justicia, ya vimos la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Para cualquier persona esto suena una locura, ¿no? Porque si usted hace un análisis, la gente no está gozosa en el mundo, está como afanada, angustiada, deprimida, agresiva, violenta, indiferente.
No estamos hablando solo de Chía, o de Bogotá, o de Villavicencio, o de Colombia. Estamos hablando de cualquier parte del mundo. Si usted tiene algún familiar en otro país y le pregunta cómo está por allá en Nueva York, seguramente van a decir, uy, la gente muy agresiva, muy aislada, unos que otros, muy violentos. O si usted tiene un familiar por allá en España y le pregunta cómo está la gente, le dirán, se ve muy deprimida, muy angustiada la gente, para arriba, para abajo. Sí, trabajan, pero toda la vida será solo una angustia de trabajar, producir. No hay más. Pero aquí nos dice la palabra que el reino nos añade algo, que es gozo. Gozo por el solo hecho de ser cristianos. Gozo por el solo hecho de saber que tenemos un Padre que nos ayuda, de que mueve su reino a favor. Y nos añade gozo con otra cantidad de cosas. ¿Sabe cuándo le da gozo a la gente? Cuando recibe una buena respuesta. Amén. Y usted va a recibir una buena respuesta, porque viene del reino de los cielos. ¿Usted lo cree? Amén. Dice, ya para terminar, en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que comenzamos con Mateo 12:28? Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hicimos conexión de que el reino de Dios se manifiesta al Espíritu Santo. O donde está el Espíritu Santo se mueve ¿qué? El reino de Dios. Y nadie ni nada nos quitará eso. Que del reino de Dios viene la salvación, viene la justicia, viene el milagro, viene la respuesta, viene la protección. Y Dios nos va a mover y te va a mover. Porque hay mucha gente en el pozo de la desesperación, siendo cristianos, de allá te va a mandar Dios a sacarlos. Mucha gente que los viste, los alcanzaste a ver vestidos de vestiduras de luz, hoy tienen las vestiduras de las tinieblas. Pero Dios te va a poner con el poder del Espíritu Santo a decirles que esas no son tus vestiduras, ese no es tu caminar, porque a eso no te llamó Dios. Te llamó Dios a que camines las huellas del Señor Jesucristo y vistas las vestiduras de Él. Amén. Mucha gente que estaba como con un cepo o como con un yugo, eres tú el instrumento para que esas personas salgan de ese yugo y de ese cepo. Colombia lo necesita. Y hay países donde ven esta transmisión, allá te necesita Dios. Amén. Y el reino de Dios te añadirá respuesta, justicia y gozo. Ponte en pie, vas a profetizar. Vas a profetizar conforme a la palabra de Dios. Y vas a profetizar que hoy mismo, de parte del reino de Dios, viene para ti justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Y comienza a orar diciendo, Señor, tu reino no es comida, no es bebida, tu reino es esa manifestación de tu poder, esa manifestación de tus ángeles, esa manifestación de tu Santo Espíritu. Y yo quiero que se manifiesta hoy tu reino allá en mi casa, se manifiesta hoy tu reino allá donde están mis hijos, donde están mis hijas. Hoy se manifiesta tu reino en mi salud, hoy se manifiesta tu reino en la salud de mi nieta, de mi preciosa hija. Hoy se manifiesta tu reino, Señor, en la iglesia, aquí en esta ciudad. Ahora, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, creemos que el Espíritu de Dios se mueve cuando invocamos al poder del nombre de Jesús de Nazaret, y se desata justicia, se desata paz, se desata gozo en el Espíritu Santo. Y dígalo ahí con autoridad: y no prevalece el reino de las tinieblas en mi hija, no prevalece el reino de las tinieblas en mi vida, no prevalece el reino de las tinieblas en mi economía, no prevalece el reino de las tinieblas en mi fe, no prevalece
el reino de las tinieblas en mi salud, porque ciertamente Dios, que lo ha prometido, lo cumple, y Él me trae esa justicia, esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo. Y vaya más allá diciéndole: yo creo, Dios, que se verá tu gloria que se mueve con tu reino, se verá tu gloria en mis hijos. Ellos no se perderán, ellos no los absorberá el mundo, ellos no los absorberán las tinieblas. Se verá tu gloria en mi salud, se verá tu gloria en mi matrimonio, se verá tu gloria en mi pequeño hijo, se verá tu gloria en mi economía, se verá tu gloria en esta nación, se verá tu gloria en mi ciudad, se verá tu gloria en mi familia, porque en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos que se mueva el reino de Dios poderosamente, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. ¿Sabe que ayer me dieron un testimonio que me impactó? Un hombre muy humilde de unos campos